Mi esposo me golpeó una vez y me dijo que me quedara callada. Luego su madre vio el moretón e hizo algo que nadie esperaba. Todo pasó un martes por la mañana, con tostadas quemadas en la mesa. Había estado despierta desde las 5 a.m. preparando una presentación para el trabajo, agotada después de otra noche sin dormir, cuando Damon bajó las escaleras, echó un vistazo al pan carbonizado, y su cara cambió. Fue entonces cuando su mano chocó contra mis pómulos tan fuerte que vi estrellas. «Cállate sobre esto», dijo con calma, como si me recordara que no olvidara comprar leche. «Esto queda entre nosotros». Asentí, tocándome el rostro con cuidado. Un moretón ya se estaba formando, morado oscuro, extendiéndose por mi piel como vino derramado. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, y pasé el día investigando técnicas de corrector en YouTube. Para la noche, había aplicado suficiente maquillaje para cubrir casi todo. El problema era su madre. Ruth tenía una llave de nuestra casa y la costumbre de aparecer sin avisar. Ella crió a Damon sola después de que su padre desapareciera, y lo trataba como si colgara la luna. Cada cena de domingo elogiaba su carrera, su gusto, sus decisiones brillantes. Mientras tanto me preguntaba cuándo pensaba darle nietos, como si ese fuera mi único propósito. 3 días después del incidente, estaba junto al fregadero cuando escuché su llave en la cerradura. Me quedé helada. El maquillaje había aguantado bien, pero las mañanas eran complicadas. Había estado retocándolo cada pocas horas. «Cariño, ya llegué», canturreó Ruth alegremente. «Te traje la receta del guiso que me pediste». Me puse una sonrisa falsa y me giré para saludarla. Había cruzado medio camino de la cocina cuando se detuvo en seco. Sus ojos fueron directo a mi cara. La luz que entraba por la ventana debió darle justo de frente, porque su expresión cambió de cálida a algo que no supe identificar. «¿Qué te pasó en la cara?», preguntó en voz baja. Mi mente corría. Se me cayó el compacto. Me di contra la puerta del baño. Tropecé con el gato. «No tenemos gato», dijo plana. Solté una risa, pero sonó mal, nerviosa, alta. Quise decir que estaba pensando en tener uno. Y yo... Ruth se acercó, entornando los ojos. Extendió la mano, y antes de que pudiera detenerla, rozó el borde del moretón con un dedo. Me estremecí. «¿Mi hijo te hizo esto?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Quise mentir. Debería haber mentido. Pero algo en su rostro me detuvo. No era lo que esperaba ver. No parecía impactada ni defensiva. Parecía que ya lo sabía. «Ruth», empecé, pero la voz se me quebró. «Responde la pregunta». «Sí», susurré. Lo que ocurrió después jamás lo hubiera imaginado. Ruth no jadeó, no lloró, no defendió a Damon. En lugar de eso sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, ¿policía? Necesito reportar una situación de violencia doméstica». El estómago se me cayó. Ruth estaba llamando a la policía para denunciar a su propio hijo, y yo... Mientras miraba su cara, yo no podía creer lo que estaba pasando. Ruth terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolso con manos firmes. «¿Qué hiciste?», susurré. Mi voz apenas salía. «Lo correcto», respondió. «Algo que debía hacer hace mucho tiempo». «Ruth, él es tu hijo. Y tú eres una mujer que no merece ser golpeada», me interrumpió. Sus ojos estaban secos, decididos. «No voy a permitir que se convierta en su padre». No entendía. Ruth siempre había defendido a Damon en todo, cuando olvidaba mi cumpleaños, cuando llegaba tarde sin avisar, cuando me criticaba frente a otros. Siempre tenía una excusa para él. «Ruth, escucha, podemos resolver esto de otra manera. No necesitas». «Sí necesito», me cortó nuevamente. Se sentó en la silla frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Eran manos ásperas, curtidas por años de trabajo duro. «Voy a contarte algo que nunca le dije a nadie». El sonido de una sirena en la distancia me hizo saltar. Se acercaba. «El padre de Damon no desapareció», comenzó Ruth. Su voz era tranquila, pero había algo roto en ella. «Lo metieron a la cárcel por agresión agravada. Me golpeó tanto que pasé 2 semanas en el hospital. Los doctores dijeron que tuve suerte de sobrevivir. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones». Ruth siempre había dicho que el padre de Damon simplemente se fue un día. Damon tenía 7 años. Vio cómo me arrastraba por el piso esa noche, vio la sangre, escuchó mis gritos. Juré que nunca volvería a permitir que la violencia arruinara una vida, y durante años creí que lo había logrado. Crié a Damon sola, le di todo,
Le enseñé a ser mejor. Pero no funcionó, susurré. No, admitió. Su mandíbula se tensó. Hace 6 meses vi cómo te agarró del brazo en la cena de Navidad. Dejó marcas. Dijiste que habías chocado contra el auto. Hace 3 meses te vi tocarte las costillas cuando pensabas que nadie miraba. Dijiste que te caíste en las escaleras. Yo. Y ahora esto, señaló mi rostro. Ya no voy a fingir que no veo. La sirena se detuvo afuera. Escuché puertas de auto cerrándose. Ruth se levantó y caminó hacia la puerta principal. Antes de abrirla, se giró hacia mí. Te voy a preguntar algo, y necesito que seas completamente honesta. ¿Quieres que esto termine? Miré mis manos. Temblaban. Sí, respondí finalmente. Entonces, vas a dejarme ayudarte. No importa lo que pase con Damon, no importa lo que diga la familia, no importa nada. ¿Entiendes? Asentí. Ruth abrió la puerta. 2 oficiales estaban parados en el porche. Una mujer de unos 40 años y un hombre mayor. Buenas tardes, soy la oficial Ramírez, dijo la mujer. Recibimos un reporte de violencia doméstica. Yo hice la llamada, respondió Ruth. Por favor, pasen. Los oficiales entraron. La oficial Ramírez me miró directamente y algo en su expresión me hizo sentir segura. ¿Es usted la afectada?, preguntó con voz suave. Sí. ¿Puede decirme su nombre? Elena Morales. Elena, ¿puede contarme qué pasó? Mi boca se abrió, pero no salían las palabras. Ruth se acercó y puso una mano en mi hombro. Respira, dijo. Solo di la verdad. Entonces hablé. Les conté sobre las tostadas quemadas, sobre la presentación del trabajo, sobre no haber dormido. Les conté cómo la mano de Damon chocó contra mi rostro, cómo vi estrellas, cómo me ordenó quedarme callada. La oficial Ramírez tomó notas en una tablet pequeña. El oficial mayor, que se presentó como el oficial Torres, caminó por la cocina observando todo. ¿Dónde está su esposo ahora?, preguntó Ramírez. En el trabajo, respondí. Volverá alrededor de las 6. Miré el reloj de la pared. Eran las 3 de la tarde. Vamos a necesitar fotografías del moretón, dijo Ramírez. ¿Está de acuerdo? Sí. Sacó una cámara de su mochila y comenzó a tomar fotos desde diferentes ángulos. El flash me hacía parpadear. Cada clic de la cámara se sentía como evidencia de mi fracaso. Había fallado en mantener mi matrimonio. Había fallado en hacer las tostadas correctamente. Había fallado en todo. No fallaste en nada, dijo Ruth como si leyera mi mente. Él falló. Solo él. Señora Morales, ¿hay alguien que pueda confirmar este incidente?, preguntó Torres. Ruth levantó la mano. Yo vi el moretón cuando llegué hace aproximadamente 1 hora. Elena intentó cubrirlo con maquillaje, pero la luz lo reveló. Cuando le pregunté qué pasó, eventualmente admitió que mi hijo la golpeó. ¿Y usted es?, preguntó Ramírez. Ruth Salazar. Soy la madre de Damon Salazar, el esposo de Elena. Los oficiales intercambiaron una mirada. Ramírez guardó su cámara. Eso es inusual, comentó Torres. La mayoría de las madres defienden a sus hijos en estas situaciones. La mayoría de las madres no han vivido lo que yo viví, respondió Ruth. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Ramírez se sentó junto a mí. Elena, voy a explicarle cómo funciona esto. Vamos a presentar un reporte oficial. Le voy a dar información sobre refugios, órdenes de restricción y recursos legales. Una trabajadora social la va a contactar dentro de las próximas 24 horas. ¿Van a arrestar a Damon?, pregunté. Eso depende de varios factores, respondió. ¿Usted quiere que lo arresten? Miré a Ruth. Ella asintió. Sí, dije. Quiero que lo arresten. Entonces vamos a coordinar con él para que venga a la estación a dar su declaración. Basándonos en la evidencia fotográfica y su testimonio, es probable que sea arrestado y procesado. Mi estómago se retorció. Esto era real. Esto estaba pasando realmente. Elena no se va a quedar aquí esta noche, dijo Ruth con firmeza. Se viene conmigo. ¿Es su casa un lugar seguro?, preguntó Ramírez a Ruth. Sí, tengo sistema de seguridad, alarmas, y vivo en un complejo con vigilancia. Damon tiene llave, pero voy a cambiar las cerraduras esta misma tarde. Los oficiales pasaron la siguiente hora tomando mi declaración completa. Les conté todo, no solo sobre el golpe de esta mañana, sino sobre los meses anteriores. Las palabras hirientes, el control sobre mi dinero, cómo revisaba mi teléfono, cómo me hacía sentir estúpida e inútil. Ruth escuchaba todo en silencio. Vi lágrimas correr por sus mejillas, pero no hizo ningún sonido.
Cuando los oficiales finalmente se fueron, eran casi las 5. Ruth cerró la puerta y se apoyó contra ella. «Ve a empacar una maleta», dijo. «Solo lo esencial. Ropa, documentos, medicinas. Todo lo demás lo podemos conseguir después». Subí las escaleras hacia nuestra habitación, nuestro dormitorio. Miré la cama donde había dormido junto a Damon durante 4 años. Las sábanas azules que él insistió en comprar porque odiaba el color que yo quería. La lámpara del lado izquierdo que nunca podía encender porque a él le molestaba la luz. Abrí el closet y saqué una maleta del estante superior. Metí ropa sin pensar. Jeans, camisetas, ropa interior, un suéter. Entré al baño y tomé mi cepillo de dientes, mi cepillo para el cabello, mis productos de cuidado de la piel. En el cajón del buró guardaba mi pasaporte, mi acta de nacimiento, mi título universitario. Los metí en la maleta. También tomé la foto de mi madre que falleció hace 3 años. Era lo único que realmente me importaba en esta casa. Bajé las escaleras arrastrando la maleta. Ruth estaba en la cocina empacando comida en recipientes. «No sé qué te gusta comer», dijo. «Así que traje un poco de todo». «Gracias», susurré. Cargamos todo en su auto. Un sedán plateado viejo pero bien mantenido. Mientras Ruth conducía hacia su casa, miré por la ventana. Las calles familiares pasaban borrosas. «¿Ruth? ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo esto? Él es tu hijo». «Porque lo amo», respondió. «Y la mejor manera de amarlo ahora es no permitirle que se convierta en un monstruo. Si dejo que esto continúe, si te obligo a quedarte callada como la familia de su padre me obligó a mí, entonces soy cómplice. Y no voy a hacerlo». Llegamos a su casa 20 minutos después. Era un vecindario tranquilo, con árboles en cada calle. Su casa era pequeña pero acogedora, pintada de amarillo claro con un jardín bien cuidado. Ruth abrió la puerta y encendió las luces. «Bienvenida», dijo. «Esta es tu casa ahora, por el tiempo que necesites». Me mostró la habitación de huéspedes. Tenía una cama doble con un edredón de flores, un escritorio pequeño y una ventana que daba al jardín trasero. «Descansa un poco», sugirió Ruth. «Yo voy a preparar la cena». Pero apenas cerró la puerta, escuché mi teléfono sonar. Era Damon. Mi mano temblaba mientras miraba la pantalla. Ruth entró de nuevo. «No contestes», dijo. «Todavía no». El teléfono dejó de sonar. Luego comenzó de nuevo. 1 vez, 2 veces, 5 veces. Finalmente, Ruth tomó mi teléfono. Lo apagó completamente. «Esta noche, solo necesitas respirar», dijo. «Mañana enfrentaremos todo lo demás. Pero esta noche estás a salvo». Me senté en la cama y por primera vez en meses, lloré. No de miedo, no de dolor. Lloré de alivio, porque finalmente alguien me había visto. Alguien me había creído. Alguien había elegido protegerme sobre proteger la imagen de su propia familia. Y esa persona era la última que hubiera esperado. Ruth se sentó junto a mí y me abrazó mientras yo lloraba. No dijo nada. Solo me sostuvo. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse. Un nuevo día termina. Y otro, muy diferente, estaba por comenzar. El teléfono de Ruth sonó a las 7 de la mañana. Me desperté sobresaltada, todavía desorientada en la habitación desconocida. Escuché su voz desde la cocina. «Sí, oficial Ramírez». «Entiendo». «¿A qué hora?» «Muy bien, estaremos allí». Colgó y tocó la puerta de mi habitación. «Elena, necesito que te vistas. Tenemos que ir a la estación en 1 hora». «¿Qué pasó?», pregunté mientras me levantaba. Arrestaron a Damon anoche cuando llegó a casa. Encontró la casa vacía y llamó a la policía reportando un secuestro. Cuando los oficiales llegaron y verificaron el reporte que yo había hecho, lo arrestaron inmediatamente. Sentí mis piernas debilitarse. Ruth entró y me ayudó a sentarme en la cama. «Respira», dijo. «Esto es bueno. Significa que el sistema está funcionando». «¿Dónde está ahora?» «En la estación. Pasó la noche en una celda. Hoy hay una audiencia de fianza». «¿Una audiencia?» «Es donde el juez decide si puede salir bajo fianza o si se queda detenido hasta el juicio. Tú puedes testificar si quieres. Explicar por qué sientes que es peligroso que salga». «No sé si pueda verlo», admití. «No tienes que hacerlo si no estás lista», respondió Ruth. «Yo voy a ir de todas formas. Voy a asegurarme de que el juez sepa exactamente qué tipo de hombre es mi hijo». Me duché y me vestí con manos temblorosas. Ruth me preparó huevos revueltos y tostadas, pero apenas pude comer. El estómago me daba vueltas. Llegamos a la estación a las 9. El edificio era gris y frío, con pisos de linóleo que hacían eco con cada paso. La oficial Ramírez nos esperaba en la entrada.
Buenos días, Elena. Ruth, gracias por venir. ¿Cómo estuvo anoche?, preguntó Ruth. Complicado, admitió Ramírez. El señor Salazar insistió en que todo era un malentendido. Pidió ver a Elena múltiples veces. Se puso agresivo cuando le dijimos que no era posible. Me estremecí. Ruth apretó mi mano. La audiencia es en 30 minutos, continuó Ramírez. Elena, si decides testificar, solo necesitas ser honesta. Describe lo que pasó, cómo te sentiste, si tienes miedo de que vuelva a pasar. Voy a hacerlo, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Nos llevaron a una sala de espera pequeña. Había otras mujeres allí, algunas con moretones visibles, otras con la mirada perdida. Una trabajadora social se acercó y me dio un folleto sobre recursos para víctimas de violencia doméstica. Me llamo Patricia, dijo con voz amable. Voy a ser tu trabajadora social asignada. Después de la audiencia, me gustaría reunirme contigo para discutir tus opciones. Asentí sin poder hablar. Cuando nos llamaron a la sala, sentí que mis piernas no me sostenían. Ruth caminó a mi lado, firme como una roca. La sala era pequeña. El juez, un hombre mayor de cabello gris, estaba sentado detrás de un escritorio alto. A la derecha estaba Damon. Lo vi, y todo mi cuerpo se tensó. Estaba pálido, con ojeras profundas. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada. Cuando me vio, se levantó de golpe. «Elena, ¿qué le dijiste a la policía? Esto es ridículo. Diles la verdad». «Señor Salazar, siéntese», ordenó el juez con voz severa. Su abogado, un hombre joven con traje barato, lo jaló del brazo. Damon se sentó, pero no dejaba de mirarme. El juez revisó unos papeles. «Estamos aquí para la audiencia de fianza del señor Damon Salazar, acusado de agresión doméstica. ¿La fiscalía desea presentar argumentos?» Una mujer de unos 50 años se levantó. «Sí, su señoría. La víctima, Elena Morales, tiene evidencia fotográfica de las lesiones. Además, el acusado tiene un historial de comportamiento agresivo que recientemente descubrimos». «¿Qué historial?», preguntó el juez. Durante sus años universitarios, el señor Salazar fue suspendido 2 veces por altercados físicos con compañeros. Nunca fue procesado porque las víctimas retiraron las denuncias, pero los reportes disciplinarios de la universidad están en el expediente. Ruth se inclinó hacia mí. «No sabía eso», susurró. «Nunca me lo contaron. La defensa tiene algo que decir», dijo el abogado de Damon levantándose. «Mi cliente es un profesional respetado sin antecedentes penales. Este fue un incidente aislado durante una discusión doméstica. Él niega haber golpeado a su esposa». «¿Niega?», pregunté en voz alta sin poder contenerme. El juez me miró. «¿Usted es la señora Morales?» «Sí». «¿Desea testificar?» «Sí, quiero». «Adelante». Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar hacia el frente. «Diga su nombre para el registro», instruyó el juez. «Elena Morales de Salazar». «Señora Morales, ¿puede describir lo que ocurrió el día del incidente?» Respiré profundo. El martes pasado en la mañana, quemé unas tostadas. Había estado trabajando toda la noche en una presentación y estaba agotada. Cuando mi esposo bajó y vio el pan quemado, su expresión cambió. Me golpeó en la cara tan fuerte que vi estrellas. Luego me dijo que me quedara callada, que esto quedaba entre nosotros. «Eso es mentira», gritó Damon. «Ella está exagerando. Fue un accidente». «Señor Salazar, una interrupción más y lo sacaré de la sala», advirtió el juez. «Continúe, señora Morales». Después del golpe, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Pasé el día cubriendo el moretón con maquillaje porque tenía miedo de que alguien lo viera. 3 días después, su madre vino a visitarnos y notó el moretón a pesar del maquillaje. Cuando me preguntó qué pasó, no pude seguir mintiendo. «¿Y qué hizo la señora Salazar cuando usted le contó?» «Llamó a la policía inmediatamente». El juez miró a Ruth. «¿Usted es la madre del acusado?» «Sí, su señoría», respondió Ruth poniéndose de pie. «Es inusual que una madre reporte a su propio hijo. Con respeto, su señoría. Es inusual pero necesario. El padre de Damon me agredió durante años. Terminó en prisión por agresión agravada. Juré que nunca permitiría que la violencia continuara en mi familia. Cuando vi lo que mi hijo le hizo a Elena, supe que tenía que actuar». El abogado de Damon se levantó. «Su señoría, esto es claramente una conspiración entre 2 mujeres». «¿Conspiración?», interrumpió el juez mirando las fotografías. «Hay evidencia fotográfica clara de las lesiones. Hay un testimonio consistente,
Y hay un patrón de comportamiento documentado desde la universidad. Se hizo silencio en la sala. La fianza se niega, declaró el juez. El señor Salazar permanecerá detenido hasta el juicio. También emito una orden de restricción temporal. El acusado no puede acercarse a menos de 100 metros de la señora Morales o contactarla por ningún medio. La próxima audiencia será en 2 semanas. ¡No!, gritó Damon. «Esto es injusto. Elena, diles la verdad. Diles que esto fue un accidente». Los guardias se acercaron a él. Damon luchó contra ellos mientras lo sacaban de la sala. «Elena, mamá, no pueden hacerme esto». Su voz se perdió en el pasillo. Ruth no se movió. No lloró. Solo respiró profundo. Salimos de la sala en silencio. Patricia, la trabajadora social, nos esperaba afuera. «Hiciste bien», me dijo. «Sé que no fue fácil». «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora comenzamos el proceso del divorcio», respondió Ruth. «Y comenzamos tu terapia. Y comenzamos a reconstruir tu vida». Miré a Ruth. Esta mujer había criado sola a su hijo. Lo había amado y sacrificado todo por él. Y ahora lo había entregado a la policía para protegerme a mí. «¿Por qué haces esto?», pregunté. «¿Por qué arriesgas tu relación con él?». «Porque la primera vez que alguien me golpeó, nadie me ayudó», respondió Ruth con los ojos húmedos. «Todos me dijeron que me quedara callada, que lo perdonara, que pensara en la familia. Y casi muero. No voy a dejar que te pase lo mismo». Nos abrazamos en medio del pasillo frío de la estación de policía. Y supe que todo estaba cambiando. El abogado que Ruth contrató se llamaba Gabriela Mendoza. Tenía 50 años, cabello corto plateado y una reputación implacable en casos de divorcio. Nos reunimos en su oficina una semana después del arresto de Damon. «Señora Morales», comenzó Gabriela mientras revisaba los documentos. «Su caso es sólido. Tenemos evidencia fotográfica, testimonio policial y la declaración de la señora Salazar. Pero necesito advertirle que su esposo va a pelear». «¿Cómo?», pregunté. «Ya contrató a Armando Ruiz. Es conocido por tácticas agresivas. Probablemente intentará pintarla como inestable emocionalmente o argumentará que usted exageró un altercado menor». Ruth se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesitamos hacer?». «Documentar todo», respondió Gabriela. «Cada mensaje de texto, cada llamada, cada intento de contacto. También recomiendo que Elena comience terapia inmediatamente. Un terapeuta puede testificar sobre el trauma psicológico». «Ya tengo una cita», dije. «Patricia me consiguió una terapeuta especializada en violencia doméstica». «Perfecto», asintió Gabriela. «También vamos a solicitar la división de bienes. ¿Tienen propiedades compartidas?». «La casa está a nombre de ambos», expliqué. «Tenemos una cuenta de ahorros conjunta y un auto. Vamos a pelear por la casa y por compensación económica», declaró Gabriela. «Usted contribuyó a ese matrimonio y merece su parte. La primera semana fue difícil. Damon comenzó a llamar desde la cárcel. No contesté ninguna llamada, pero dejaba mensajes de voz. «Elena, soy yo. Por favor, atiende. Necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control». Luego cambiaba el tono. «No puedo creer que me hayas hecho esto. Después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Y finalmente amenazas veladas. Vas a arrepentirte de esto. Cuando salga, vamos a tener una conversación seria». Llevé todos los mensajes a Gabriela. Ella los agregó al expediente. Mi trabajo también se volvió complicado. Algunos compañeros me apoyaban, pero otros murmuraban cuando pasaba. Escuché fragmentos de conversaciones. Dicen que lo mandó a la cárcel por unas tostadas quemadas. Mi amiga conoce a Damon. Dice que es un tipo tranquilo. Ella debe haber exagerado. Un día, mi supervisor me llamó a su oficina. Marcos era un hombre de 40 años que siempre había sido justo conmigo. «Elena, siéntate», dijo. «He escuchado cosas y quiero saber la verdad directamente de ti. ¿Estás bien?». «Estoy manejándolo», respondí. «Si necesitas días libres, solo dime. Y si alguien te está molestando aquí, quiero saberlo». «Gracias, Marcos. Lo digo en serio. Lo que estás haciendo requiere valor». Mientras tanto, Ruth enfrentaba su propia batalla. La familia extendida de Damon comenzó a llamarla. Escuché una conversación cuando estaba en la cocina preparando café. «No, Marta, no voy a cambiar mi testimonio», decía Ruth al teléfono. «Vi el moretón. Escuché lo que pasó». Silencio. «No me importa lo que piensen. Esto es sobre proteger a una mujer de la violencia». Más silencio. «Si eso significa que no me invitan a la reunión familiar, que así sea». Colgó con fuerza. Cuando se dio vuelta y me vio, solo suspiró.
Mi hermana cree que debería apoyar a Damon sin importar qué. Dice que estoy traicionando a la familia. Lo siento, susurré. No lo sientas. Yo elegí esto sabiendo las consecuencias. Pero es tu familia. Tú también eres mi familia ahora, respondió. Y las familias se protegen entre sí. Las semanas pasaron. Comencé terapia con la doctora Silva, una mujer de 60 años con voz calmada. Elena, ¿puedes decirme cómo te sientes hoy? Preguntó en nuestra primera sesión. Confundida, admití. No sé si hice lo correcto. ¿Por qué piensas eso? Porque mi vida era difícil, pero al menos era estable. Ahora todo está destruido. ¿Estable? Repitió la doctora Silva. ¿O controlada? No respondí. Déjame preguntarte algo. Antes del incidente, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin pensar en cómo reaccionaría Damon? Tuve que pensar. No recordaba. Exacto, dijo ella. Eso no es estabilidad, es supervivencia. Las sesiones eran dolorosas pero necesarias. Lentamente comencé a entender el patrón. Cómo Damon controlaba mi ropa, mis amistades, mi tiempo. Cómo me había aislado de mi familia y amigos. Cómo había erosionado mi autoestima con comentarios pequeños pero constantes. 2 meses después del arresto, llegó la fecha del juicio. Gabriela me preparó durante días. Van a intentar hacerte quedar mal, advirtió. Van a preguntar por qué no te fuiste antes. ¿Por qué no pediste ayuda? Necesitas mantener la calma y decir la verdad. El día del juicio, el juzgado estaba lleno. Vi a Damon sentado con su abogado. Había perdido peso. Su traje colgaba flojo en sus hombros. Cuando me vio entrar con Ruth, su expresión se endureció. El fiscal presentó las fotografías del moretón. Presentó los mensajes de voz amenazantes. Presentó el historial universitario de Damon. Luego fue mi turno de testificar. Señora Morales, preguntó el abogado de Damon. ¿Es cierto que usted quemó el desayuno esa mañana? Sí. ¿Y es cierto que mi cliente estaba bajo mucho estrés laboral? No lo sé. Él nunca hablaba conmigo sobre su trabajo. ¿No le parece conveniente que la madre de mi cliente, con quien usted vive ahora, apareciera justo después del supuesto incidente? No fue conveniente. Fue su rutina. Ruth viene a visitarnos seguido. ¿Y no es cierto que usted y la señora Salazar planearon esto para quitarle todo a mi cliente? Me puse de pie. No planeamos nada. Su cliente me golpeó. Su madre me creyó. Eso es todo. El juez golpeó el mazo. Orden. El juicio duró 3 días. Escuchar a Damon negar todo fue doloroso. Escucharlo culparme fue peor. Pero Ruth nunca vaciló. Testificó con voz firme sobre lo que vio, lo que sabía y por qué actuó. Al final, el juez dictó su veredicto. El señor Damon Salazar es declarado culpable de agresión doméstica. Sentencia. 6 meses en prisión, 2 años de libertad condicional y terapia obligatoria de manejo de ira. La orden de restricción es permanente. También se decreta el divorcio. La casa será vendida y las ganancias divididas equitativamente. El señor Salazar pagará los costos legales. Damon no mostró emoción. Solo se levantó cuando los guardias se acercaron. Antes de salir, me miró una última vez. Espero que estés feliz, dijo. No respondí, porque la felicidad no tenía nada que ver con esto. Esto era sobre sobrevivir. Y finalmente, respirar libre. 6 meses después del juicio, mi vida era irreconocible. La casa se vendió rápidamente. Con mi parte del dinero, renté un apartamento pequeño cerca del trabajo. Ruth me ayudó con los muebles, insistiendo en comprar cosas nuevas. Nada de lo que compartiste con él, dijo mientras elegíamos un sofá. Todo nuevo, todo tuyo. El apartamento tenía un dormitorio, una sala pequeña y una cocina con ventana que daba al este. Cada mañana entraba luz natural. Comencé a despertarme sin miedo. En el trabajo, Marcos me ofreció un ascenso. El puesto requería más responsabilidad pero también mejor salario. ¿Estás lista para esto?, preguntó. Sí, respondí sin dudar. Por primera vez en años me quedaba trabajando tarde porque quería, no porque temía llegar a casa. Desarrollé nuevos proyectos, propuse ideas, hablé en reuniones. Mis colegas comenzaron a verme diferente. Una tarde, Carla, una compañera, se acercó a mi escritorio. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Cómo? ¿Cómo supiste que era tiempo de irte? Mi novio a veces. Bueno, tiene mal temperamento. Me senté derecha. ¿Te ha golpeado? No físicamente, pero rompe cosas. Grita. Me dice que soy estúpida cuando cometo errores. Eso es abuso, Carla. No tiene que golpearte para ser abusivo. Le di el número de Patricia, la trabajadora social. Una semana después, Carla me envió un mensaje. Terminé con él. Gracias. Ruth también estaba cambiando.
Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para familiares de abusadores. Allí conoció a otras madres, hermanas, padres que habían tenido que elegir entre proteger a un ser querido y proteger a sus víctimas. Es más común de lo que pensaba, me contó una noche durante la cena. Hay una mujer cuyo hijo mató a su esposa. Ella testificó contra él. Otra cuyo hermano abusaba de sus hijos. Lo denunció. ¿Cómo lidian con la culpa?, pregunté. Entendiendo que no es culpa, respondió. Nosotros no creamos a los abusadores, solo decidimos no protegerlos más. Un jueves, Ruth me llamó emocionada. Elena, ¿recuerdas a Patricia? La trabajadora social, sí. Está comenzando un programa piloto. Un grupo de apoyo dirigido por sobrevivientes para sobrevivientes. ¿Quieres saber si te gustaría cofacilitarlo? ¿Yo? Dijo que tu historia podría ayudar a otras mujeres, especialmente la parte sobre cómo mi testimonio hizo la diferencia. Lo pensé durante días. Finalmente llamé a Patricia. No sé si estoy lista para hablar públicamente sobre esto, admití. No tienes que estarlo ahora, respondió. Pero piénsalo, muchas mujeres no denuncian porque creen que nadie les creerá, especialmente no la familia del abusador. Tu historia demuestra que a veces hay aliados en lugares inesperados. Decidí intentarlo. El primer grupo se reunió un martes por la noche en un centro comunitario. Había 8 mujeres, algunas con moretones visibles, otras con cicatrices emocionales invisibles pero igual de profundas. Me llamo Elena, comencé. Hace 8 meses, mi esposo me golpeó por quemar unas tostadas. Conté mi historia, la llamada de Ruth a la policía, el arresto, el juicio, la reconstrucción. Cuando terminé, una mujer joven levantó la mano. ¿Tu suegra realmente testificó contra su propio hijo? Sí. La sala quedó en silencio. Mi familia me dice que exagero, susurró otra mujer. Dicen que todos los hombres pierden el control a veces. No es verdad, dije firmemente. Y mereces familia que te proteja, no que te silencie. Las reuniones se volvieron semanales. Cada semana, más mujeres llegaban. Algunas solo escuchaban, otras compartían. Todas encontraban algo que necesitaban: validación, apoyo, esperanza. Ruth comenzó a asistir también, no como participante, sino como testimonio viviente de que las familias podían romper el ciclo. Una noche, después de una reunión particularmente emotiva, Ruth y yo fuimos por café. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. ¿De denunciar a Damon? Sí. Ruth tomó su taza con ambas manos. Todos los días pienso en él. Me pregunto cómo está, si la terapia le está ayudando, si algún día entenderá por qué hice lo que hice. Hizo una pausa. Pero arrepentirme no, porque si no hubiera actuado, tú podrías estar muerta, y él sería un asesino. Salvé 2 vidas ese día, Elena, la tuya y la de él. 3 meses después, Patricia me ofreció un trabajo de medio tiempo como coordinadora del programa de apoyo. Podía mantener mi trabajo actual y hacer esto por las tardes. Acepté inmediatamente. El programa creció. Comenzamos a ofrecer talleres sobre finanzas, derechos legales, defensa personal. Ruth donó dinero para un fondo de emergencia que ayudaba a mujeres a pagar depósitos de apartamentos o abogados. Un día, recibí una carta. El remitente era la prisión donde Damon cumplía su sentencia. La abrí con manos temblorosas. Elena, escribía con letra descuidada. He estado en terapia. El doctor dice que tengo que aceptar responsabilidad por mis acciones. Dice que culparte a ti o a mi madre es parte del problema. No estoy escribiendo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. No por ti, no por mamá. Por mí. Espero que estés bien. Espero que hayas encontrado paz. Damon. Guardé la carta en un cajón. No respondí. No necesitaba hacerlo. Esa noche, me senté en mi sofá nuevo, en mi apartamento nuevo, bebiendo té en una taza que yo misma elegí. Miré alrededor. Las paredes pintadas del color que quise. Los libros ordenados como me gustaba. El silencio pacífico. Ruth llamó. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, respondí. Realmente bien. ¿Quieres venir a cenar mañana? Voy a hacer ese pollo que te gusta. Me encantaría. Colgué y sonreí. Por primera vez en años no tenía miedo del mañana. Tenía planes. Tenía propósito. Tenía paz. Un año después del juicio, todo parecía estar en orden. Mi vida había encontrado un ritmo estable. Trabajo, programa de apoyo, terapia, cenas con Ruth. Había aprendido a vivir sin miedo constante. Entonces Damon salió de prisión.
Ruth me llamó un viernes por la mañana. Elena, necesito decirte algo. Damon fue liberado ayer. Cumplió su sentencia completa. Mi taza de café casi se me cae de las manos. ¿Está en la ciudad? No lo sé. Intenté llamarlo, pero no contestó. Solo quería que estuvieras alerta. Gracias por avisarme. Colgué y llamé inmediatamente a Gabriela, mi abogada. La orden de restricción sigue vigente, me aseguró. Si se acerca a ti, llama a la policía inmediatamente. No dudes, no negocies, solo llama. Durante una semana, todo estuvo tranquilo. Luego, el siguiente martes, lo vi. Estaba saliendo del supermercado cuando lo noté parado al otro lado de la calle. Había perdido más peso. Su ropa era simple, barata. Me miraba pero no se movía. Saqué mi teléfono, lista para llamar a la policía. Él levantó las manos como rindiéndose y se alejó caminando. Llamé a la policía de todas formas. Reporté el incidente. Técnicamente no violó la orden, explicó el oficial que tomó mi reporte. Estaba a más de 100 metros. Pero lo documentaremos. Si vuelve a pasar, habrá consecuencias. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Ruth vino a quedarse conmigo el fin de semana. No voy a dejar que te moleste, dijo mientras preparaba té en mi cocina. Si es necesario, vuelvo a llamar a la policía. No quiero que tengas que elegir entre nosotros otra vez. No estoy eligiendo, Elena. Ya elegí. Hace un año. Y nada ha cambiado. El lunes, Damon apareció en mi trabajo. Marcos me llamó a su oficina. Hay alguien en la recepción preguntando por ti. Dice que es tu ex esposo. No puede estar aquí, dije levantándome rápidamente. Hay una orden de restricción. Ya llamé a seguridad. Solo quería que supieras antes de que lo saquen. Bajé a la recepción. Damon estaba hablando con el guardia de seguridad, su voz elevada. Solo quiero hablar con ella 5 minutos. 5 minutos, eso es todo. Señor, necesita irse ahora, decía el guardia. Elena, gritó Damon al verme. Por favor, solo escúchame. No tengo nada que hablar contigo, respondí. Estás violando la orden de restricción. Estoy a más de 100 metros, argumentó señalando la distancia. Solo quiero explicarte. La policía llegó 10 minutos después. Arrestaron a Damon por acoso. Esta vez, el juez no fue benevolente. Señor Salazar, usted claramente no respeta las órdenes de esta corte, dijo el juez en la audiencia al día siguiente. 3 meses adicionales de cárcel y la orden de restricción se extiende a 5 años. Damon me miró desde su asiento, no con odio, sino con algo peor, desesperación. Los siguientes meses fueron difíciles de otra manera. Comencé a sentir culpa. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Debería haberle dado esos 5 minutos? Lo hablé en terapia. Elena, preguntó la doctora Silva, ¿por qué crees que le debes algo? No lo sé. Tal vez porque está intentando cambiar. ¿Y eso borra lo que te hizo? No. ¿Y eso te hace responsable de su rehabilitación? No. Entonces, ¿por qué sientes culpa? No supe qué responder. La culpa es una emoción que los abusadores cultivan en sus víctimas, explicó la doctora Silva. Te entrenan para sentirte responsable de sus emociones, de sus acciones, de su vida. Incluso después de que se van, esa programación permanece. Tenía razón. Durante años, Damon me había hecho sentir responsable de su felicidad, de su enojo, de sus fracasos. Romper ese patrón mental era más difícil que romper el matrimonio. Ruth también luchaba con sus propios demonios. Una noche me confesó que Damon le escribió desde la cárcel. ¿Qué decía? Pregunté. Que lo traicioné, que elegí a una extraña sobre mi propia sangre, que nunca me perdonará. ¿Y tú qué sientes? Triste, admitió. Triste porque mi hijo no entiende que salvarlo de sí mismo no es traición, es amor. En el programa de apoyo, una mujer nueva llegó. Se llamaba Sofía. Su historia era similar a la mía, pero su suegra la había llamado mentirosa. No puedo imaginar tener el apoyo que tú tuviste, me dijo después de una sesión. Por eso hacemos esto, respondí, para que ninguna mujer tenga que enfrentarlo sola. Sofía se convirtió en voluntaria del programa. Luego otra mujer. Y otra. El grupo creció de 8 a 20, luego a 30 mujeres. Patricia propuso expandir el programa a otras ciudades. Tú y Ruth podrían entrenar facilitadoras, sugirió. Compartir el modelo. ¿Viajar? Pregunté. Solo fines de semana, y solo si quieres. Lo hablé con Ruth esa noche. Podríamos ayudar a más mujeres, dijo. Mostrarles que es posible. ¿Y Damon? Damon está donde debe estar.
enfrentando consecuencias. Nosotras no podemos detener nuestras vidas esperando que él cambie. Decidimos hacerlo. Nuestro primer taller fue en una ciudad a 3 horas de distancia. 20 mujeres asistieron. Ruth habló sobre la dificultad de denunciar a un hijo. Yo hablé sobre reconstruir una vida después del abuso. Al final, una mujer mayor se acercó llorando. Mi hijo golpea a su esposa, susurró. Yo lo sabía, pero tenía miedo de hacer algo. Después de hoy, voy a actuar. Ruth la abrazó. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Conduciendo de regreso a casa esa noche, Ruth y yo no hablamos mucho. No era necesario. Habíamos convertido nuestro dolor en propósito, y eso lo cambiaba todo. 2 años después del primer golpe, mi vida era completamente diferente. El programa de apoyo ahora operaba en 5 ciudades. Ruth y yo viajábamos cada mes entrenando nuevas facilitadoras. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones abusivas. Mi trabajo también floreció. Marcos me promovió a gerente de mi departamento. Ganaba el doble de lo que ganaba cuando estaba casada. Un sábado por la tarde, estaba en una cafetería revisando propuestas para expandir el programa cuando alguien se sentó frente a mí. Era Damon. Mi primer instinto fue levantarme y salir. Pero algo me detuvo. Se veía diferente, más delgado, con canas en las sienes. Sus ojos ya no tenían esa dureza que solía aterrarme. La orden de restricción expiró el mes pasado, dijo tranquilamente. No vine antes porque mi terapeuta dijo que necesitaba estar seguro de mis intenciones. ¿Qué quieres?, pregunté. Mi voz salió firme. Nada. Solo hablar. 5 minutos. Si después quieres que me vaya, lo haré. Miré alrededor. La cafetería estaba llena de gente. Me sentía segura. 5 minutos. Acepté. Damon respiró profundo. He estado en terapia intensiva, no la que me ordenó el juez, sino terapia real. 2 veces por semana durante 2 años. Hice una pausa. El terapeuta me hizo ver cosas que no quería admitir. Cómo repetí los patrones de mi padre. Cómo usé el control para manejar mi propia inseguridad. Cómo te destruí sistemáticamente para sentirme poderoso. No respondí, solo escuché. No estoy aquí para pedir perdón, continuó. Sé que no hay perdón posible para lo que hice. Estoy aquí para decirte que tenías razón, en todo, y que mi madre tenía razón en denunciarme. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque parte de mi recuperación es aceptar responsabilidad sin esperar nada a cambio. No quiero que me perdones. No quiero que volvamos a hablar después de hoy. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo. Se levantó para irse. Damon lo detuve. Se giró. Espero que realmente hayas cambiado. No por mí. Por la próxima mujer que esté en tu vida. No habrá próxima mujer, respondió. No hasta que mi terapeuta y yo estemos seguros de que no lastimaré a nadie más. Y tal vez nunca llegue ese día. Y está bien. Se fue sin mirar atrás. Me quedé sentada procesando la conversación. No sentí triunfo, no sentí satisfacción, solo sentí neutralidad. Damon ya no tenía poder sobre mis emociones. Esa noche cené con Ruth en su casa. Damon me habló hoy, le conté. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿Estás bien? Sí. Fue extraño. Diferente. Le conté toda la conversación. Ruth escuchó en silencio. ¿Crees que realmente ha cambiado?, pregunté. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere creer que sí. Pero la otra parte recuerda todas las veces que prometió cambiar antes. ¿Lamentas haberlo denunciado? Nunca, respondió sin dudar. Incluso si nunca cambia, hice lo correcto. Te salvé. Y eso es lo único que importa. 3 meses después, inauguramos nuestra primera casa de acogida permanente. Un edificio de 3 pisos que podía albergar hasta 15 mujeres y sus hijos. Ruth donó gran parte del dinero inicial. Yo organicé la recaudación de fondos que cubrió el resto. El día de la inauguración, había cámaras de noticias locales. El alcalde dio un discurso, pero lo más significativo fue ver a las mujeres del programa de apoyo llegar con sus familias. Sofía, que había estado en el programa desde el principio, ahora era facilitadora certificada, había dejado a su esposo abusivo, conseguido un buen trabajo, y estaba criando sola a sus 2 hijas. Carla, mi antigua compañera de trabajo, también estaba allí con su nueva pareja. Una mujer gentil que la trataba con respeto. Y Ruth, parada junto a mí mientras cortábamos el listón inaugural, con lágrimas en los ojos. ¿En qué piensas?, le pregunté.
En todas las mujeres que vamos a ayudar aquí, respondió. En todas las vidas que vamos a salvar. Después de la ceremonia, una periodista me entrevistó. ¿Cuál fue el momento decisivo en su historia?, preguntó. Cuando la madre de mi abusador eligió creerme, respondí. Ese acto de valentía cambió todo. La reportera se giró hacia Ruth. ¿Y usted, señora Salazar? ¿Qué le diría a otras madres en situaciones similares? Ruth miró directamente a la cámara. Les diría que amar a sus hijos significa no permitirles lastimar a otros, que proteger a un abusador no es lealtad familiar, es complicidad, y que nunca es tarde para hacer lo correcto. El reportaje se transmitió esa noche. Al día siguiente, recibimos 50 llamadas de mujeres pidiendo ayuda, y 10 llamadas de familiares de abusadores preguntando cómo podían actuar. Esa semana, una mujer mayor vino al programa. Su hijo golpeaba a su esposa. La mujer había estado guardando silencio durante años. Vi su reportaje, me dijo. Y decidí que ya no puedo ser parte del problema. La conectamos con recursos, con abogados, con apoyo. 2 semanas después, su nuera y sus nietos estaban a salvo. Su hijo estaba en terapia obligatoria. La mujer me abrazó llorando. Gracias por mostrarme que las madres también pueden ser aliadas. 6 meses después, conocí a alguien. Se llamaba Roberto. Era arquitecto, divorciado, con una hija de 10 años. Nuestra primera cita fue honesta. Le conté sobre Damon, sobre el abuso, sobre todo. Esperaba que huyera. En lugar de eso, me tomó la mano. Gracias por confiar en mí, dijo. Y gracias por establecer estándares altos. Me aseguraré de nunca decepcionarte. Ruth lo conoció un mes después. Lo interrogó durante 1 hora sobre sus intenciones, su pasado, sus valores. Después, cuando Roberto se fue, Ruth me guiñó un ojo. Ese sí vale la pena. Ahora, parada en el balcón de mi apartamento, mirando la ciudad iluminada, pensé en todo el camino recorrido. De víctima silenciosa a sobreviviente fuerte. De mujer aislada a líder comunitaria. De esposa aterrada a mujer libre. Ruth llegó con café. Se paró junto a mí. ¿Feliz?, preguntó. Más que eso, respondí. Estoy en paz. Y lo estaba. Porque había aprendido la lección más importante. Mi valor nunca dependió de Damon. Siempre estuvo dentro de mí. Solo necesitaba a alguien valiente que me ayudara a verlo. Y esa persona fue Ruth, la suegra que eligió la justicia sobre la sangre. Y al hacerlo, nos salvó a ambas.